¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro episodio más de Échame el Cuento. Y hoy estamos aquí con un tremendo caballero, el señor Carlos Francisco Calero Iglesias. Bienvenido, don Carlos. Muchas gracias. Carlos, vamos a empezar rapidito. Primero cuéntanos, ¿quién es realmente Carlos Francisco Calero Iglesias? Bueno, actualmente estoy jubilado. Ya no tengo actividad económica ninguna. Gracias a Dios. ¿Estás gozando de la jubilación? Viendo televisión y leyendo mucho, que ese es mi hobby. Ese apellido Calero, ¿de dónde sale? ¿Dónde sale ese apellido? Mi papá nació en el Ecuador, pero mi bisabuelo, mi abuelo, venía de Buga, Colombia. Y según lo que sabemos, ellos creo que vienen de una isla en las Canarias que se llama Lanzarote. Las Canarias, que queda frente a la costa de África. Viene de lejos, Calero. Bueno, y de ahí pues de España, porque las Canarias son dependencia de España. ¿Emigraron para acá entonces? ¿Para Colombia? Exactamente. ¿Y de Colombia? Nosotros no conocemos casi a nadie porque como la mayoría está en Colombia, sabemos que hay en Nicaragua unos caleros, portocarreros, conocí uno, pero el resto están en el Ecuador, los míos pues. O sea que tu familia no siempre fue de Panamá. No, de nada. Mi papá del Ecuador y mi mamá puertorriqueña, así que no teníamos a nadie acá. ¿Cómo recuerdas tu infancia? ¿Cómo fue la infancia de Carlos Francisco? Yo la recuerdo muy buena, alegre. Poca gente al principio porque no teníamos familia, solamente algunos amigos de mi papá y de mi mamá, pero los de mi papá eran ecuatorianos y los de mi mamá básicamente de la zona, porque los puertorriqueños, y en el tiempo de la guerra, yo nací en el 47, mi papá emigró, el gobierno en esa época contrataba médicos extranjeros, y mi papá vino del Ecuador alrededor de los años, me imagino que al principio de los 40, comenzando la guerra. ¿En qué parte de Panamá te criaste? Yo nací al lado de la Inmaculada. Eso queda, creo que en la avenida Arosemena, por donde está todavía la María Inmaculada. Ahora ya no existe, había un hospital ahí, había unos apartamentos. Yo nací ahí, obviamente que lo conocí después que mi mamá me llevó a verlo, ¿no? Pero ¿cómo era esa área por ahí? ¿Era tranquila? ¿Era todo? muy tranquila, era Bellavista. Bueno, después creo que se convirtió, o le decían la exposición, no estoy seguro, pero mi primer pasaporte o licencia, recuerdo que decía Caledonia, porque yo nací en el Hospital Panamá, bueno, que ya no existe tampoco. Así que me imagino que eso era el área. Pero esa área era muy linda, estaba cerca de la avenida Balboa. ¿Era muy tranquilo? Sí, muy, muy tranquilo. A veces hasta se veían, cuando estaba chiquito, recuerdo, ganado que se escapaba porque por ahí llegaba un barco y bajaba el ganado. ¿Y tú eras inquieto? ¿Eras inquieto? ¿Eras tranquilo? ¿Cómo era de joven? Si no estaba mi papá presente, inquieto. Si estaba mi papá, muy quieto, porque mi papá era bastante estricto, bastante. Sí. ¿Dónde estudiaste? ¿Cómo recuerdas esa etapa? La Salle, desde que comenzó el nuevo colegio, yo entré en kinder, fuimos la primera graduación de ese colegio, estaba nuevecito, creo que había estado en la avenida Balboa, y ahí estuve desde kinder hasta que me gradué en quinto año, 1964. Bueno, no me gradué porque ese año fue el problema con la zona, así que nos graduamos y yo por ahí mismo me fui a los Estados Unidos, que ya tenía mi cupo en la universidad. O sea, ¿no viviste lo que fue la etapa misma de la zona? ¿Te fuiste en ese momento para los Estados Unidos? Sí, bueno, yo estaba en quinto año. En ese momento, ese día, yo estaba en la zona, en Diablo, recibiendo clases de inglés e historia que me habían mandado para que supiera mejor inglés y de dónde venía. Me daba clase un profesor que se llamaba Kenneth Tucker, me acuerdo. ¿Tuviste problemas alguna vez con los gringos allá mientras estaban los gringos en Panamá?
en esa área de la zona? Yo no, yo nunca. Mi mamá era puertorriqueña y ella nos inculcó desde chiquito un amor extraordinario a los Estados Unidos. Ella amaba a los Estados Unidos. Así que nosotros hablamos bastante inglés, a ella le gustaba hablar inglés, y íbamos mucho a la zona, porque teníamos amistad y no, yo nunca tuve problemas. Cuando te fuiste a los Estados Unidos, ¿qué fuiste a estudiar allá? Yo quería ser arquitecto, pero para ser arquitecto hay que estudiar mucho. Yo en los Estados Unidos no fui buen estudiante, pero comencé el primer año de arquitectura. Yo fui a aprender inglés y me mandaron a una escuela en Vermont, un estado que queda en la frontera con Canadá, muy frío, y a mí me encantó el lugar. Así que yo mismo apliqué estando ahí, me aceptaron, y en contra de la voluntad de mi papá me quedé en esa universidad. Y así como en secundaria la pasé muy bien en Panamá, allá fue la mejor etapa, una de las mejores etapas de mi vida. Bueno, estaba libre, así que no fui, por eso no fui buen alumno y no terminé arquitectura, terminé economía porque era más fácil para mí. ¿Cómo terminas estudiando economía? Bueno, es medio... iba mal en arquitectura porque hay que estudiar. Yo era bueno en matemáticas, pero había que estudiar. No es una carrera fácil como la ciencia, pues. Y me encontré con un amigo nicaragüense y me dice, ¿qué te pasa? Digo yo, ando mal, el primer semestre creo que voy a estar todo fracasado. Y dice, ¿tú qué estudias? Yo nunca te veo. Digo, que yo estoy en una facultad tú eres arquitectura. Dice, para eso tienes que estudiar. Digo, bueno, y tú andas nada más que con los gringos para arriba y para abajo. Digo, sí, dice, cámbiate, porque a mí me pasó igual. Yo vengo de España, donde estudiaba medicina, y a él le decíamos el viejo, porque tenía 23 años. Dice, mi abuela me dijo, no podemos seguir en esto. Ve a los Estados Unidos y gradúate rápido. Me metí en economía. ¿Y qué tal? Y me dice él, si estás en arquitectura, economía va a ser facilito. Contabilidad y eso, no, es lo de menos. Economía es más esotérico, me dice. Así que le hice caso y me cambié y comparado con lo que había que hacer en arquitectura, en economía, y así. Descubriste que lo tuyo eran los números. Yo era bueno en matemáticas, así que acá no se usaban mucho los números. Ahora, no me gradué en 4 años, como todo el mundo. Iba todos los veranos, fui un estudiante de desastre. Me gradué, tuve que ir un año más. Un año más estudiaste allá. Exacto, pero sí me gradué. Bueno, salí de la universidad me echaron por motivos no de materia, sino problemas de comportamiento, y vine a Panamá y me fui a la zona, y en Clayton había comenzado la Universidad Florida State University, estaba dando cursos para los soldados, y como teníamos unos contactos o amistades, me metieron ahí y di las materias que me faltaban, las mandé el diploma a mi universidad y me mandaron mi diploma por correo, así que al 5.º año ya me gradué de economista en St. Michael's College, se llama la universidad. Eres tremendo en la universidad, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Te portabas mal? Sí, bueno, en la universidad uno es uno que se porta mal, mucha parranda, no estudiaba, tenía que pasar la economía porque si no, no hubiera pasado. Pero las otras materias sacaba, nunca saqué una A, lo más que saqué eran Bs en economía. Saqué una A en la única materia que estudié en Panamá, en ese curso que te digo en la zona, y tomé Latin American History, para ir a lo seguro, historia latinoamericana, y saqué una A, la única vez en mi vida. ¿Fue la única vez que sacaste esto? Nunca había sacado una A. Pero bueno, me gradué, eso sí, me mandaron mi diploma y... Entonces y ahí me quedé ya... ¿Te quedaste en los Estados Unidos? No, yo quería seguir, pero mi papá me dijo que ya suficiente, tenía que trabajar, ya él había cumplido, es verdad, ya era graduado. Así que tuve entrevistas en no recuerdo los 3 bancos, pero recuerdo el Chase y el Citibank, First National Citibank.
allá en el norte. En Panamá. O sea, ya de que terminaste estaba la aquí. escuela, de la universidad, te viniste para Panamá. Exactamente. ¿En qué año te viniste? ¿Recuerdas ese año? En 1969, 70 máximo. Y comencé, yo pensé, bueno, hace 3, 4 meses en aceptarme, pero a los 3 días me aceptaron y entré el Citibank tenía un entrenamiento buenísimo, un año en entrenamiento para trabajar en el banco. ¿Llegaste antes o después de los sucesos del 9 de enero? El 9 de enero fue en el 64. Tú llegaste en el 69. Yo llegué ya graduado de la universidad. Yo pasé el 9 de enero en la secundaria del último año. ¿Cómo terminas? ¿Cómo esos primeros años tuyos? Me comentas que trabajaste en el Chase, metiste Citibank, en el metí Citibank. aplicación en el Chase, otro más que no recuerdo, y el Citi me aceptó y me entrenaron por un año. Ahí venía mucha gente de diferentes países y se entrenaban en el Citi. El Citi. En esa época el Citi, por ejemplo, trabajaba Ernesto Pérez Valladares, después llegó un año después Martinelli, Rafael Arosemena, que fue gerente del Banco Nacional, gerente general del Banco Nacional, Noni de la Osa, bueno, ese era jefe de nosotros, gerente general del Banco Nacional años después, Luis Arias, gerente general del Banco Nacional años después. Citibank era una escuela. ¿Cómo eran esos primeros años tuyos ya trabajando y haciendo tu vida? La verdad que me fascinó el trabajo del banco, fue una etapa muy buena para mí. Bueno, como siempre, uno hacía su vida privada también, ¿no? Ya estabas más centrado ya. Estaba mucho más, bueno, por lo menos en el banco era serio, ¿no? Y ahí estuve varios años. Ahí conocí a Carmelita, con quien que después me casé. Y de ahí, bueno, hice varios viajes, algunos que tienen que ver con el banco. Y finalmente un día, yo en las vacaciones iba mucho a Buenos Aires, que me encantaba la ciudad. Así que un día decidí renunciar y me fui a la Argentina. ¿Renunciaste al banco? ¿De cuántos años estás trabajando en el banco, en el Citi? Por lo menos, no recuerdo, 3, 4, 5, no sé. Me fui allá y ya tenía algunas amistades. Allá yo comencé a escribir un libro porque yo en Panamá vivía en un edificio que se llamaba, yo había financiado el edificio a los dueños cuando trabajaba en el banco. Mi vecino era Andrés Fistonich, un chiricano que era policía, había peleado en Vietnam. Nos hicimos amigos y él después es uno de los desaparecidos de la época de Torrijos, a pesar de que él era muy amigo de Torrijos. Y él me contó, éramos amigos, nos veíamos a cada rato. Él vivía en el cuartel de Panamá Viejo, pero la familia Fitonista tenía dinero, eran creo que croatas, yugoslavos, tenían fincas ellos son toda esa gente viene de Volcán y Boquete. Eran familia acomodada para ese entonces. Sí, y entonces él, no sé por qué había peleado en Vietnam, era soldado de verdad, y aquí vino y se metió en la policía. Hablaba inglés, hablaba español, era un tipo, parecía un gringo. Y él me comenzó a echar unos cuentos, era tan interesante que yo dije, algún día voy a escribir cómo desapareció. En esa época, no sé, yo estaba en contra del gobierno, de los militares, yo me sentía, y dije, bueno, tenía dinero guardado y me fui a Argentina y me puse a escribir la vida de él. Y allá conocí, entonces corrigiendo el libro allá, conocí unos periodistas del diario La Nación y entonces me conseguí trabajo traduciendo cuestiones para este periodista, Marcelo Mendieta se llamaba, era famoso.
Y ahí conocí entonces a un señor que lo habían nombrado gobernador en Tierra del Fuego y las Malvinas. En esa época Tierra del Fuego era como si fuera San Blas aquí, un territorio que se manejaba como una intendencia. Tenía un gobernador, no sé qué, no era como ahora que ya es una provincia argentina. Y este gobernador es como si viniera, el gobernador venía de capellanía, porque estaba en Buenos Aires medio perdido y a mí me mandaron a hacer unas entrevistas y yo lo conozco, era un militar. Y él no conocía a nadie, más conocía yo y nos hicimos amigos. Y usted por dónde va y dice, no, yo soy el gobernador de... Si yo sé, me mandaron a entrevistarlo, pero nadie le daba ni bola al pobre señor. Dice, dentro de una semana tengo que estar en Tierra del Fuego. Y esa semana nos pasamos él y yo en Buenos Aires para arriba y para abajo. Y me dice, vente conmigo. ¿Tú qué haces? Y digo, no, yo estudié economía. Y dice, te voy a nombrar allá. Y me fui y yo trabajé en Ushuaia, que es la capital de Tierra del Fuego, ahí con ellos hasta que muere Perón. Perón era el que estaba en ese momento ahí. Muere Perón y allá los sindicatos eran fuertísimos y había problemas y el gobernador me dice, Carlos, voy para afuera y tú extranjero aquí nombrado por mí, también. Quédate mientras no te pase nada. Pero enseguida el sindicato me dijeron, vaya renunciando. Yo trabajaba, no era botella, trabajaba en un hotel que se llama el Hotel Albatros, que en la guerra se quemó, ya yo no estaba allí. Y ahí pasé, en Argentina yo pasé un año, de ahí me fui a Europa un año, de ahí regresé a Argentina otro año, y ahí finalmente... ¿Hiciste de periodista allá en Argentina? Sí, pero yo no estaba acreditado para ese tipo de cosas. Yo más bien hacía traducciones. Y a veces cuando había este periodista que era famoso, Marcelo Mendieta, gordo, le decíamos el gordo, me decía, Carlos, cosas que nadie quería, ándate de allá, y me tenía mi tiquetito de diario La Nación, era yo. Carlos. Y por eso me mandaron a eso. Entonces te vienes de la Argentina para Panamá. Me vine, bueno, que la historia es me fui de regreso y entonces me fui a Lima. Yo en el Citibank había conocido, bueno, ya ha pasado tanto tiempo. Yo en el Citibank un día abrí una cuenta de una naviera que se llama Navipa, naviera peruana. Yo todavía era un oficial de segunda categoría, no había llegado al nivel de corporativo, que eran los que prestaban más. Como una gente que llegó extranjero, me lo mandaron a mí, abrí la cuenta, y era Alberto Pinto y Ricardo Roisenwitz, eran los dos que llegaron ahí. ¿Eso fue en Perú? Eso fue aquí en Panamá. En Panamá. Mucho antes. Y el tipo muy agradable, no sé qué, vamos a abrir la cuenta, vamos a traer, y cuando me comienzan a hablar, dice, no, bueno, vamos a comenzar algo chiquito, vamos a traer unos plazos de $100,000, ya eso para donde yo trabajaba, que era el nivel de pequeña empresa y personal, $100,000. Digo yo, sí, cómo no. Consulté enseguida con mi jefe, que era en esa época Luis Eduardo Guisado. Me dice, bueno, Carlos, no debe estar ahí, pero dale, si total, bueno, acá como que no le sonó a esa gente. Y comenzaron a hacer negocio y a comprar cosas. Cuando me llaman, dicen, ¿tú dónde sacaste a esos clientes? Como al mes. Ellos iban y venían y a los meses. Digo, no llegaron aquí, ustedes me lo mandaron y yo no sé qué. Dice, ese Alberto Pinto está casado con la hija del general Velasco. Y ese quien es el presidente de Perú. Tú no puedes manejar esa empresa. Y bueno, pero son amigos míos. Les dije, y parece, los llamó el gringo, el jefe. Y yo digo, no, si nosotros queremos, ya nos habíamos hecho amigos. ¿Y terminaste manejando ellos? Ya la estaba manejando y me dijo, bueno, sigue. Cuando ya yo me fui, yo mantuve contacto con ellos. Ellos todavía estaban. Así que cuando vinieron para Panamá, voy a parar en Lima. Los llamé, vente para acá. Ellos tenían, bueno, imagínate lo que eran. En un apartamento me quedé con ellos allá y me quedé justo hasta un día que me dicen, Carlos, la cosa aquí está, la situación con mi suegro y el otro, mejor piérdete porque vemos esto mal. ¿Y te viniste para Panamá? En esos días, bueno, sí, yo enseguida me fui a Panamá
Digo, voy a pasar a Colombia, donde tenía amigos de la universidad. Llegué a Bogotá. ¿Tú no querías llegar a Panamá todavía? No, pero no sabía que me iba a esperar acá. En Bogotá me acuerdo que me bajo y al ratito llegan dos personas de lo que ellos llaman, no sé si era el CIS, el DACEL, era como el servicio secreto. Venga para acá, ese pasaporte suyo vencido y tiene otro acá que yo renové. ¿Y usted qué hace? Digo, bueno, yo estaba trabajando. Es decir, y después se fue un año en Europa activaste las alarmas. Esta visa. ¿Usted dónde se hospeda aquí? Digo, el hotel que yo siempre me he quedado, el Tequendama. Me llevaron al hotel, me quitaron el pasaporte, pero me trataron muy bien. La recepción, este señor se queda mañana, va a dormir aquí, pues ya era tarde, no había aviones para Panamá. Lo había perdido por culpa de ellos. No, perdón, pues yo me quedaba. Salí en la mañana, y en la mañana me buscaron, me llevaron al aeropuerto, me montaron en el avión y para Panamá. Me acuerdo que cuando me monté en el avión al lado mío, Charlie, a mí me decían Charlie, Charlie Calero, Juan Flores, otro compañero de la escuela. ¿Tú qué haces aquí? No, yo vengo. Ay, la gente dice que tú te perdiste. Otros decían que te habías muerto. Yo no. Así llegué a Panamá de vuelta después de por lo menos 3 años estuve fuera. Nos hablaste. Ahí ya no había Citibank, no había nada. No había nada. Ahí vine y comencé a trabajar con una empresa de mi cuñado. Ok, nos hablaste atrás de tu esposa. Ahora, ¿cómo terminas conociendo a la que después fue tu esposa? Porque tengo entendido que llegas a Aguadulce, que Aguadulce llega a tu vida precisamente por ella. Lo que sí. Échame ese cuento para ver cómo fue. Funcionó así. Bueno, ella falleció, lamentablemente, hace unos años cuando comenzó el COVID. El COVID, correcto. Yo llegué a Aguadulce, la conocí. Es decir, ¿La conociste aquí o en Panamá? Perdón, llegué al banco y la conocí. Comenzamos a salir y después dejamos de salir y creo que me mandaron a Colón. Uno estaba en esa época en que yo estaba todavía comenzando, ¿no? Regreso, ¿qué se me hizo? Mi flaca, era flaca. Se casó. Sí, no puede ser. Ya sabía que estaba casada nuevamente y tenía otro niño, chiquitito, Julio. Nos encontramos en un restaurante que siempre habíamos ido, al final de la calle 50, en la playa, antes de que tuviera la... Y cuando llega ahí a verme como a las 5:30, yo estaba sentado de las 4, pues, veo que se va con una barriga así. Digo, ya la máquina. Toño no me dijo que estaba otra vez. Así que llegó muy sonreído y dice, yo te dije si querías hablar conmigo. Digo, no, si quiero hablar. Y digo, no, muy bien, te ves, no sé qué, no sé cuánto. Cenamos y nos despedimos y esa noche yo me quedé pensando, digo, chuleta, tiene Mario, ahora este otro chiquitito. Y ahí entonces decidimos que ya esta era la tercera la vencida, así que volvió, se divorció y entonces ya nos casamos. Y yo entonces, Mario estaba chiquitito, Julio un baby. Y bueno, ella no quería tener más niños. Yo amaba a los niños, así que... Pero nos casamos y... ¿Se casaron en Panamá? En Panamá, sí. Ella siguió trabajando en su banco, yo trabajando con una compañía que se llama Bonabel, que era de la familia, y la manejaba mi cuñado y mi hermana. Y salió Carlos Francisco, mi último hijo, el mío. ¿Cómo fue la decisión de venirte a vivir desde Panamá para Aguadulce? A mí me encantó Aguadulce desde la primera vez que correteé a Carmelita, la primera vez que yo vine aquí, que vine a esta casa, casualmente donde estamos haciendo la entrevista. Ella no quería venir, le encantaba Panamá y su trabajo, y ya era ejecutiva, y yo siempre quise venir acá. Y yo, ¿ahora qué hago? En esa época yo conocía a gente de la Coca-Cola y de la cervecería Panamá, amistades, y hubo la oportunidad de, en esa época la cervecería Panamá, no sé si la nacional, tenía las distribuidoras en el interior, eran, la manejaban gente que no trabajaba directamente con la empresa, sino que uno tenía concesiones y uno distribuía, uno tenía los camiones, los depósitos. Y la de Aguadulce
en Peronomé era Julio Suárez y la agua dulce del señor Mena Barriga la iba a vender, no tenía quien la siguiera, él quería. Entonces yo dije, aquí es mi oportunidad, yo compro la distribuidora en agua dulce, pero aún así Carmelita, yo vine ya acá, ella no quería estar en Panamá, yo iba y venía. O sea que prácticamente el amor te trajo agua dulce. Inicialmente correteándolo así, pero también me enamoré de agua dulce también, así que yo quería estar aquí, pero sin Carmelita. Entonces, de ahí vino de que estando aquí con el grupo de amigos que ya yo conocía acá, Fellito Tejera, Julio Vázquez, bueno, la mayoría están muertos, Chari Paulet, papá de Chombo, Guti Chari, Yuyo Chari, Alexis Sinclair. Bueno, un día estábamos sentados comiendo así, y Fellito me dice, Carlos, tú que estabas buscando otro negocio para ver si convencemos a Carmelita que venga, pues yo iba y venía. Me dice, están vendiendo mocambo. Digo, Julio, vamos a dejar esa parte ahí para después. Vamos. Bueno. Cuéntame ahora, ¿te costó adaptarte a agua dulce? No, ¿En agua dulce de esos años te costó adaptarte? Yo desde que o sea, de Panamá dulce, para acá. yo dije, aquí me voy a quedar, me encantó agua dulce, la gente, todo. Muchos decían que era demasiado tranquilo, era más chiquito que Santiago, más chiquito que Chitré, aunque en esa época era más próspero que Peronomé. En el Seguro Social se cotizaba más aquí por los ingenios. Pero a mí me gustaba eso, que era tranquilo y hice buenos amigos. ¿Cómo era el agua dulce de esos años que tú recuerdas? ¿Cómo era ese agua dulce? Bueno, agua dulce tiene una... Agua dulce es lo más parecido a la capital. Yo veo a la gente aquí no tienen, fuera de decir diablo, aquí no hay acento. Chitré tienen acento, en Santiago tampoco mucho, pero chiricano, Peronomé, agua dulce es como, es diferente, no sé, yo me adapté perfecto, me encantó, a mí me gustaba todo, la verdad. La gente, la tranquilidad, bueno, ahora los tiempos han cambiado, pero claro, muy seguro, la gente campechana. Bueno, Dulce también tenía una clase media gigantesca, media baja, por los ingenios, eran miles de personas en cada ingenio, eso ha bajado bastante también. ¿Y en qué momento decides, ya me voy a quedar en agua dulce? Ya me bueno, quedo acá, yo desde el primer no voy más momento para Panamá? quise, pero no podía hacerlo porque Carmelita no quería estar. Pero pensé que haciendo más negocios a lo mejor la convencía. Y ella comenzamos a tratar de ver si le conseguíamos trabajo en un banco, pero aquí tampoco es que había muchos bancos. En esa época logramos una compañía nueva que vino a una fábrica procesaba aceite de carro, se llamaba Lubresa. No recuerdo el contacto que teníamos, pero ahí buscaban una persona en administración. Ella no sabía de lubricante, pero sí en administración. Y la entrevistaron y aceptó renunciar para venir a eso. Se vino siempre entonces de Panamá. Y ya yo compré acá. ¿Tú contento ya? Ahora sí, con otras me quedo acá con y ya con tu enseguida esposa. buscamos casa. Ya estando acá, ¿cómo empieza tu vida familiar entonces en Agua Dulce? Bueno, lo primero fue vivienda. Nosotros conseguimos una finca que remataban me río porque en Capellanía, pero eso se llama El Limón de Capellanía. Una finca que estaba abandonada, la compramos y una casa abandonada la reparamos y ahí nos mudamos. O sea que tu vida familiar empezó en Capellanía. Bueno, vivimos aquí también, en esta casa, pero casa propia fue allá. En Capellanía. ¿Cuántos hijos tuviste, Carlos? No, solo Cuéntame un Carlos poco de esa Francisco. etapa. Y hablando de hijos, ahora que hablas de Carlos Francisco, ¿cómo fue para ti eso de tener un hijo cantante, un hijo artista? Cuéntame. Bueno, ¿Siempre lo apoyaste desde el principio? sí. Siempre me preocupó por el ambiente, especialmente, y aparte de ese tipo de música. O sea, ¿tuviste preocupación cuando se metió en el mundo artístico? ¿Tuviste preocupación Obviamente por eso? porque pensé que eso podía causarle problemas. Aparentemente, si no se lo causó, le dio pie a que se desarrollara más el problema.
creo que hasta probablemente si no hubiera tenido problemas le hubiera ido hasta mejor en la música, porque yo recuerdo una época en que andaba bien, ganaba plata y yo decía, oh, yo mismo me sorprendí. Era también muy bueno escribiendo sus cuestiones, aunque esa no es la música mía, pero él era... Y lo buen compositor, es un buen compositor. De ese tipo de cosas sí, él lo hacía y lo hace bien en inglés, que tampoco sé cómo aprender inglés, igual que la mamá. Bueno, en la casa Mario todos hablan inglés perfecto, tanto así que Mario trabaja en computadoras y en inglés, y Julio. Pero tú sabes inglés, ¿no? Sí, pero inglés? yo fui a la escuela y después en los Estados Unidos fui a estudiar a eso. Ellos ninguno estudió, bueno, mentira, fueron a la universidad todos, pero Carlos Francisco en particular, nunca supe cómo aprendió inglés, tampoco, Carmelita no supe cómo aprendió inglés. Tenían el don de los idiomas y las imitaciones de los idiomas. Carlos Francisco no solo habla inglés, sino que imita acentos de la gente de Brooklyn, de no sé qué, de hindúes. Es versátil. En acentos, eso como un don. Bueno, ahora vamos un poquito a esa etapa que nos hablaste ahí rápido, tu etapa como empresario. ¿Cómo nace esa inquietud de empezar negocios aquí en Aguadulce? Bueno, el primero tenía que buscar cualquier negocio para ver cómo lograba establecerme aquí para convencer a Carmelita que viniera. Y ese salió distribución de cerveza y pensé que... Pero antes nos hablabas de Bonabel. Un negocio en Panamá es una distribuidora, en esa época era muy grande, tenía sucursales por todos lados, de azulejos, artefactos de baño, de cocina. ¿Ese fue el primer negocio que pusiste aquí en Aguadulce? No, ese negocio era de mi cuñado, de mi hermana, era de la familia. Ellos me dieron trabajo a mí. Yo en Panamá trabajaba en el banco. Cuando regresé, tenía que trabajar y pedía ayuda y me dijeron, trabaja con nosotros. Y trabajaba ahí. Pero yo trabajaba más bien en ventas. Yo soy bueno comprando, pero vendiendo no. Pero bueno, tenía que hacerlo. Yo iba a los condominios cuando se vendía el proyecto, que vendían, cada piso es diferente, entonces yo tenía que hablar con diferentes clientes, que yo no quiero ese azulejo, aquí va este, yo anotaba, y ese era mi trabajo. ¿Qué otro negocio más? Pero era en Panamá, aquí yo quería venir para Aguadulce. ¿Cuál fue el negocio aquí en Aguadulce entonces? Yo venía, ya saliendo con Carmelita, yo seguía trabajando en Bonabel, pero yo quería, como venía aquí nuevamente a visitar, a traerla a ver a su familia, bueno, mi suegra no me quería, yo tenía que buscar un negocio y tengo que venir. Para poder traerla aquí, yo que no podía hacer, ¿quién me iba a dar trabajo aquí? No era tan fácil. Salió lo de la cervecería y dijo, esto es lo mío, así que Mena María tenía ya todos los depósitos, los camiones, la cosa. Yo fui comprando las cosas y añadiendo y ya me establecí, pero todavía Carmelita había que esperar, vamos a ver qué logramos. Yo venía del lunes a viernes, el viernes me regresaba. Cada fin de semana en Panamá, el lunes a veces me quedaba un poquito más, un poquito menos. Ibas y venías en ese entonces. Ese era, exacto. ¿Cómo fue hacer negocios en ese Aguadulce de antes? ¿Cómo fue esa etapa? Me imagino que era totalmente distinto ahora. Bueno, ahora yo creo que Aguadulce yo lo hallo, bueno, pues se ha desarrollado más lento que las otras ciudades del interior. Como era chico, a mí me pareció que se hacía negocio, los negocios aquí todos giraban alrededor de los ingenios. Había 2 ingenios gigantescos, generaban montones de cuestiones. La mayoría de la gente, obreros, todos eran en los ingenios. El resto eran ferreterías, supermercados y tiendas. Porque, bueno, aquí también había la sal. Y en Natal, pues tomate, y así. Esa es el área de nosotros. Esto era tranquilo. Por ejemplo, ahora todo es de chinos. En esa época no había tanto chino. Así que montones de tiendas
todos eran de panameños. ¿Nunca te pareció incursionar en el negocio de la sal? Mi suegra era una cooperativa. Eso era cooperativa. Uno no podía decir voy a hacer sal. Tenía que ser miembro de la cooperativa. Eso estaba cerrado. Ella era miembro de esa cooperativa. Eso lo siguió ahora su hija, Gume, fue la que se quedó con la salina. Eso todavía continúa. No sé qué, yo creo que ahora no es tan próspero como antes. Antes era solo Agua Dulce y el área de Guararé, creo que de Chitré, creo. Esos son lugares que salía sal en cantidad. Aparte del negocio de las cervezas, ¿qué otro negocio más lograste fundar, lograste crear aquí en Agua Dulce? Acuérdense que también Agua Dulce, el camarón fue creciendo exorbitantemente hasta que llegó la famosa mancha. plaga. Así. Agua Dulce se puso por eso que se generaba en el Seguro Social, había más empleados en Agua Dulce que lo que se generaba de empleo en Penonomé. Pero bueno, yo lo siguiente que hice fue distribuidor de licores, porque donde hay cerveza, hay licor. Así que yo trabajé mucho me ayudaron mucho con el señor Caravaggio, él se llamaba Guy Caravaggio, y sus hijos, la distribuidora Caravaggio. Había las poderosas, multipareja, es decir, Brostella y Caravaggio. Caravaggio tenía Olpar, pero Agua Dulce, como es un pueblo muy especial, aquí en el resto del interior todo el mundo tomaba, ¿cómo le llamaban? La verrugosa, Olpar. Olpar. Aquí no, aquí se vendía, era Johnny Walker Black. Aquí bebíamos más fino en ese entonces. Aquí la gente era especial. Aquí se vendía más Panamá, Soberana y eso, que la cerveza Balboa, que siempre ha vendido más que la Panamá, es una empresa más grande. Cuando la Panamá creó la cerveza Soberana, creo, solo la vendían en Agua Dulce, la mandaban para vender acá, porque aquí la gente también era regionalista, mucha gente venía de otro lado, ahora ya la venden en todo el país. Usaron la táctica esa de poner la cervecería cuando el señor JJ Vallarino era el gerente de la Cervecería Nacional y él inventó que para evitar el transporte hacer una fábrica en Chiriquí de la Nacional y poner una marca que los chiricanos son tan nacionalistas y él tenía su proyecto. A la Cervecería Nacional no le gustó la idea y él entonces deja la Cervecería Panamá y él monta con otros accionistas, muchos de los cuales también son accionistas de la Nacional, monta la cervecería en Chiriquí y la nombra la Panamá. Después sacaron otras marcas, ¿no? Fue un éxito total. Fue un éxito total. Y eventualmente la Nacional también tuvo que montar. Entonces fuiste distribuidor de licores también. Yo entonces, estando aquí, comencé a la distribuidora y luego la distribuidora Pocrieña. Y luego de eso, ¿qué otro negocio recuerdas? Bueno, que valga la pena mencionar ninguno. Traté ciertas cositas. Ahí fue lo que vino un día, lo que estaba hablando, que me dice Feito Tejera. Hay uno que la gente recuerda mucho. Ajá. Hay un negocio que la gente recuerda mucho, que es el Mocampo. Bueno. ¿Cómo llegaste a tener ese negocio? El Mocampo ¿Cómo llega el Mocampo a tus manos? Bueno, a mí el señor Russo, que creo que se llama Carmelo Russo, me contó a mí que él trabajaba, en Agua Dulce había una base militar. Dame una segunda, primero échame el cuento. ¿De dónde sale el nombre ese del Mocampo? Bueno, en Agua Dulce había una base militar, creo que mucha gente ni sabe, ni recuerda. Aquí entrenaban los pilotos que pelearon en la Segunda Guerra Mundial, que eran latinos, muchos brasileros. ¿Por qué aquí? Porque en los Estados Unidos todavía había segregación y la mayoría de estos pilotos latinos no eran blancos. Entonces los entrenaban aquí, es decir, que los gringos pusieron una base gigantesca aquí en Agua Dulce, donde dicen en el campamento donde estaba el aeropuerto, que lo hicieron ellos. Russo trabajó con los gringos. Y él ahí escuchó, y él ya tenía un bar que se llamaba, no me acuerdo cómo, donde está ahora la Fenacota, ahí había un barcito.
¿Cómo? No me La carpa. ¿Se llamaba? Ah, no me acuerdo. Él ahí inició el mocambo. El nombre vino porque los gringos le habrán dicho que en California, hasta hace poco, había un famosísimo cabaret que se llamaba Mocambo, donde iban las mejores artistas, cantaba Frank Sinatra, era lo mejor de lo mejor. Entonces él le puso Mocambo. Lo echaron de aquí porque ya estaba muy en el pueblo y él compró allá esa finca y allá él hizo el Mocambo como lo conocimos. La finca donde todos conocimos el Mocambo después de muchos años. Él la puso ahí y él la administró. O sea, y eso era legal en esa época. Entonces, tengo entendido que tengo entendido que entonces ese lugar ya existía antes que tú llegaras. Ah, sí, cómo no. Y lo manejaba el señor Russo. Y Feito se enteró, porque era amigo de él, de que él lo quería vender. Él tenía bares en otros lugares en Panamá. Tenía también el Mauri, que era un puchotón, que estaba ahí mismo. Y aparte que tenía mucha plata, pues ya él estaba viejo y él quería... Pero él era italiano, él tenía su forma de... Y no lo quería vender, pero aparentemente no lo vendía. Pues. Y Feito me dice, yo sé que él quiere, y me llevó. En la tardecita llegamos allá, él vivía de atrás, en una de las habitaciones que había ahí, y entramos. A mucho gusto, él me miraba, italiano, era, y comenzó a preguntarme que dónde venía yo, que qué hacía, digo, no, la cerveza, usted ahora vende cerveza así, que no sé qué. ¿Y para qué quiere comprar? Bueno, me gusta la propiedad y el lugar, no sé qué. Y dice, después de todo, ¿y usted qué lo trajo aquí? Digo, bueno, lo que pasa es que yo estoy aquí porque yo me casé con una persona de aquí. ¿Y con quién se casó usted? Digo, con Carmelita Estanciola, la hija de Felicito. Felicito yo lo conocía como el cuñado de ella. Digo, sí, yo creo que ese era mi hermano. Dice, siéntese. Todo eso yo parado ahí. Ya cuando ese Felicito de Estanciola era mi hermano, a usted yo sí le voy a vender. ¿Cuánta plata tiene usted ahí? Digo, señor Russo, tiene que, no sé, vamos a conversar. Dice, no, pero dígame, ¿usted tiene ahorro? Digo, sí, tengo algo, pero sí, pues no puede decirme cuánto tienes. Creo que podrá tener $13,000, dice. Tráigame esos $13,000. Yo pensé, este señor... Está chavetado. Pues no creo que sea pillo, pero como que... Digo, señor Russo, pero esto me imagino que cuesta más. Y dice, sí, esto vale muchísimo más. Pero yo mismo voy a ver cómo hago. Digo, bueno, déjeme pensar. No pierda tiempo pensando. Esto es negocio. Digo, bueno, tengo que ir a Panamá, igual tengo que ir al banco. Usted no me ha dicho cuánto vale. Usted no tiene que ir a ningún banco. Yo se lo voy a financiar. Yo dije, Dios mío, el hombre está enloquecido. Pero pues, me dio la cantidad. No sé. Él te lo estaba vendiendo y te lo iba a financiar. Él mismo. No sé, no recuerdo la cantidad, pero sí era más de $100,000, que en esa época era una fortuna. Digo yo, y entonces dice, yo no le voy a cobrar intereses tampoco. Y usted me lo va a pagar en como mucho 2 años. Yo dije, no, que me quiere quitar mis $13,000. Yo no voy a volverme loco. No, está bien, señor, yo le agradezco. Yo tengo que... Entonces me dijo, es que no puedo... Acuérdense que yo tengo que consultar con mi esposa. Yo, no, me parece muy bien. Hable con Carmelita y vaya preparándose. Y yo sé que usted regresará acá. Salí con hasta luego. Feito, me dice, Juan Carlos, no pierdas tiempo. Pierdas tiempo, este idiota es loco, dije yo. Dice, el loco eres tú. Consulta. Feito, no puede nadie pagar un negocio de esto, un negocio en 2 años. Dice, este sí. Bueno, lo cierto es que me quedé el fin de semana y fui a Panamá. No sé con qué amigos hablé, pero tiene que haber sido Toño Arce de Totimato. Y me dice, háblate con Saverio Epifanio, compañero mío de escuela, de infancia, amigo. ¿Y qué tiene que ver? Dice, el papá de él es el que manejaba toda la importación de las muchachas que trabajan ahí, así. Eso es un papeleo, eso no es así que las consigue, hay un protocolo.
llamé, tenía años que no veía a Sabrita. ¿Qué pasó, Charlie? Fui a hablar con él. ¿Qué te puedo servir? Dice que me están vendiendo mocambo. Dice, no pierdas el tiempo. Yo no sabía que el ruso está vendiendo eso. Sí, Carlos, ese negocio, el nombre nada más vale plata. Yo no había captado la fama que tenía mocambo. Pues. Yo, ¿tú crees? Si está medio abandonado. Sí, el señor ruso debe estar viejo, ¿verdad? Yo, sí, está viejito. Dice, ya él no está para eso. Usted lo veía como un bar ahí simplemente. Lo tenía descuidado, no hay muchachas, pero eso es una mina de oro. ¿Y cómo te lo vas a vender? Bueno, me dijo así, dice, oh, ¿y por qué te quiere tanto? Corre y compra eso. ¿Y tú crees? No, te dice, Carlos, te lo está regalando. No puede ser, dice, sí, por favor. Lo único que tienes que hacer, cosas que yo te voy a decir, tienes que poner bailarinas porque de Chorrera para allá nadie tiene bailarinas, en Panamá sí había. Allá esos cholos no saben lo que es eso, le vamos a poner, tienes que ver cómo te pones un pote, bien puesto, porque si no se cae ese pote matas a alguien. Vas a poner, no sé qué, y me comenzó a explicar cómo funciona, yo te voy a ayudar, y dale, busca la plata, regresé a la casa. Camelita, ¿qué te dijo? Me dijo que, dice, bueno, yo pensé también que era demasiado regalo, pero, me dijo, Camila, que es el negocio del mundo. Dice, tú no vas a manejar eso. No, Camila, yo nunca he pensado manejar eso. Y es verdad. Pero encima la propiedad es valiosísima y cada día va a valer más. La tierra es lo mejor. Perfecto. Entonces ella me dijo, yo te voy a pedir un favor. ¿Quién vas a poner a manejar eso? No tengo a nadie, pero puede decir, vamos a ayudar a mi hermano, que él trabaja en la universidad, tenía una cosa de fotocopia. De un tal Charlie Birney, él tenía fotocopiadora y él manejaba una en la universidad. ¿Cómo se llamaba el hermano? Felicito Estanciola, Félix, igual que el papá. Y así entonces, así compré yo. Busqué plata para remodelar, no sé qué, lo arreglamos, le metimos, ahí no tenía aire, le metimos aire a todo. Y fue un éxito desde el primer día. ¿Cómo era manejar un lugar así? En ese Aguadulce de antes, ¿cómo fue manejar el mocambo? Bueno, yo no, en realidad nunca lo manejé. Y ese negocio, duele decirlo, pero vicio, da plata. Todo lo que es bebida, mujeres, eso no, ahí no había nada que hacer. Has desmentido un mito que no te has dado cuenta, que mucha gente no sabe, o que mucha gente cree que el señor Felicito fue el fundador del mocambo. No, eso estaba andando cuando él llegó. Y bueno, más lo entrenó, ¿cómo se llama? Que murió también. Tello se llamaba. Tello, ¿no? Tello, ¿verdad? Contratamos gente y de Panamá siempre nos asesoraron mucho. Y él aprendió, resultó ser un crack Felicito manejando eso. ¿Tú te imaginaste alguna vez que el mocambo se iba a volver tan famoso en el pueblo? No sabía que era famoso, ni imaginé nunca que ahora que ni existe todavía es famoso. Yo me imagino que como Agusa está en el medio de las provincias centrales, no, la verdad que no sé. Ahora, yo pienso que como eso hizo explosión en el tiempo de la guerra, se hizo famoso. Carlos, hay mucha gente en Aguadulce que tiene una historia, una anécdota del mocambo. ¿Qué fue lo más curioso que te tocó vivir ahí? Montones de cosas, pero... ¿Alguna que recuerdes? Yo recuerdo relacionada al negocio, acuérdense que esos negocios se manejan siempre con contactos. Hay que cuidarlos con la policía, tiene que uno cooperar, ese negocio, las muchachas que trabajan llegan reglamentaciones de sanidad. No sé, yo recuerdo mi cuñado, que ya falleció, en una ocasión no sé qué problema tuvo con alguien de la policía, algo hizo de mal y comenzaron a hacer batidas todos los días. Así, imagínense, en un lugar como ese, batida, a los 15 días oye, las ventas se fueron al piso. Yo llamé hasta que averigüé de dónde venía el problema. El problema fui allá, es que su cuñado se volvió loco y no sé qué le hizo a alguien y era un oficial. Y yo llamé, Felicito, tú no puedes
Yo no sabía de porque no puedes rofear a la gente y menos. Así que, y entonces dice que no hay ningún problema. Ah, bueno, dice, pero tienes que ir allá y delante de la gente que lo humillaste, allá tendrás que humillarte ahora tú y pedir perdón. Si no, esto lo cierra, así que tuvo que ir allá. Con toda razón, ¿no? Porque uno tiene que tratar bien a la gente o saber a quién vas a tratar mal. Nunca vi un escándalo. La gente aquí en Dulce te reconocía por ser el dueño del Mocambo. No, la mayoría no, porque yo, primero, bueno, después yo lo vendí. Años después, también Carmelita me decía que debía salirme de ese negocio. ¿Por qué? ¿Por qué lo vendiste? Primero porque, a pesar de que yo casi no iba, ella decía que ella no quería que yo estuviera en ese negocio. Comencé a llevarme un poco mal con mi cuñado, teníamos diferencias en ciertas cosas de manejo del negocio que no me gustaban y me hicieron una oferta muy buena. Él no había ahorrado, no tenía suficiente para pagar todavía, costaba un platal, aunque yo le había dado un porcentaje accionario, además del salario, para que trabajara a gusto, pero no. Entonces, mi otro cuñado, el ingeniero Testa, casado con la hermana Carmelita Gladys, me dijo: Carlos, si lo vendes, Felito se queda sin trabajo, lo irán a votar. Pero dice: bueno, me lo venderías, yo sí puedo, no me alcanza, pero yo puedo. Entonces, él me dio un abono grande y él me firmó letras y él compró Mocambo. Pero él dejó a su cuñado, también éramos cuñados, a Felicito. Y Felito siguió. Así que siempre la gente vio a Felicito ahí por años de años. No se lo financiaste como ruso. ¿Ah? No se lo financiaste como ruso, el negocio. ¿A quién? Al cuñado. Bueno, él lo compró, pero él dejó a Felicito ahí y Felicito me imagino que le pagaba a él lo que él me pagaba a mí. ¿Ya te desvinculaste entonces al venderlo? Sí. Bueno, sí. Ahí vino la última anécdota, fue que la última vez que fui con un grupo de amigos, ya no era mío, bueno, era mío porque se pasaron años, tanto así que Felicito murió y todavía no me lo habían acabado de pagar. La plata la cobraba Carmelita se encargaba, Felicito tenía también otra hermana ayudándolo. Entonces, en aquello, ¿tú te ibas a meter tus tragos allá de vez en cuando? Yo no fui más, porque después que lo vendí, como a la semana estaba celebrando algo ahí, Fellito Tejera, va a salir en la televisión esto, Guti Chávez y yo éramos tres. Y yo no sé qué pasó, Felicito era bien groserito y encima ya yo no era dueño. Sí era, pero no era. Pues. Y yo no sé qué me gritó, yo agarré un zapato, le zumbé un zapato y salió él con los waiters y se armó una pelea de Felicito con los waiters contra Fellito, Guti y yo. Una trifulca, gracias a Dios no pasó nada. Y yo recuperé mi zapato y dije, no piso más. Y la verdad que no fui más nunca. Es decir, que yo volví a ir hace un año, creo, a inspeccionar la ruina. Yo no fui más nunca. Mocambo, hoy día Mocambo ya es parte de la historia de Aguadulce. ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas a la gente hablar de ese lugar? Lo primero que me dicen, de todas las edades, no, la última generación no, pero dice, todo el mundo aparentemente hizo sus pininos, yo iba a decir higiénicos, no. Ahí. Sus pininos sexuales ahí. Entonces, eso es lo primero que te dicen. Pero es que la mayoría de la gente no me asocia a mí con el Mocambo. A veces, tú tenías que ver con Mocambo. Entonces yo lo que digo, no, sí, la propiedad, pero eso lo manejaba Felicito. Que siempre fue la figura de Felicito la que estuvo al frente. Exactamente. ¿Tú tuviste algún problema con tu esposa Carmelita por el Mocambo? Bueno, a veces, yo digo que no, pero a veces contesto de que era Mocambo o Carmelita y yo decidí quedarme con Carmelita. Claro, muchos me dicen que, ay, a la larga te divorciaste, te hubieras quedado con Mocambo. Digo, no, Carmelita valía muchísimo más que el negocio. Cualquier negocio. Aparte de ese negocio,
recuerdo que tuvieron que hoy día todavía existe el bar Carisabel. El Hotel Carizabel. Bueno, después que yo vendí el Mocamo, yo seguía con la Coca-Cola, comencé a hacer una hielería con la cervecería también, con la Coca-Cola. Todo eso se vendió. Yo entonces también comencé a hacer el Hotel Carizabel. En ese momento mi papá, mi hermana me llamó de Panamá, porque mi otra hermana toda la vida ha vivido en Washington, que mi papá estaba malo. Yo fui a acompañarlo, no estaba tan malo, me quedé casi un año con mi papá y mi mamá. En ese momento me habían hecho una oferta para comprar el hotel con opción a compra y lo alquilé por un año con opción a compra, así que ese año me quedé con ellos. Mi papá entonces muere, tenía 102 años creo. Wow. Y la opción no se cumplió, regresé, me devolvieron el hotel, seguí manejándolo, pero mi mamá quedó sola. Y entonces uno de los huéspedes del hotel, Pepe García, que todavía es familia de los que tienen más de Vigomar, el señor Cavada, del restaurante La Espiga. Él es el dueño de Vigomar en Vigo, en España. Okay. Un español casado con una señora Calero, casualmente. Pero creo que no es nada de nosotros. Y él siempre me decía que este hotel hay que meterle plata, no sé qué. Digo, cómpralo, te la voy a comprar. Y siempre me decía eso, hasta que un día me dice, usted siempre que me dice, yo me quiero ir a Panamá, me hizo una oferta ahí. Y se lo vendí. ¿Por qué el nombre de Carizabel? ¿Dónde sale Carizabel? Cuando yo lo iba a hacer originalmente, lo iba a hacer con un amigo mío y su esposa bueno, él murió también, María Isabel, y la mía Carmela Isabel. Así que unimos Carizabel, los nombres de ellas dos, éramos muy amigos. A última hora, él decidió invertir en no sé qué, y yo dije, mejor, así lo agarré yo solo, pero ya habíamos hecho escritura, todo el nombre, y quedó el nombre. La gente piensa que es por Carmela Isabel, pero es por Carmela Isabel Mosquera, es ella, y Carmela. Cuéntanos un poquito ya para ir cerrando. ¿A qué te dedicas hoy día? ¿Has seguido haciendo negocios? ¿Ya no haces negocios? Yo, después que me fui a Panamá, mi mamá había dicho que le gustaba dulce y venía conmigo, porque ella se iba a morir primero, pero murió mi papá. Yo no podía dejarla sola. Mi hermana vive en Washington, mi otra hermana prácticamente, ahora ya jubilada, vive en el Valle. Mi mamá estaba bien atendida, pero sola, así que yo la quiero mucho. Bueno, ya se murió. Y me quedé con ella indefinido, no la iba a dejar sola, 7 años. Y mi hobby es leer, yo leo 70, 80, hasta 100 páginas diarias, toda la vida, eso es lo que más me gusta. Mi libro siempre lo terminé. Te iba a preguntar por eso. Llegué a Nueva York a revisar y nunca lo publiqué porque en esa época me pareció que no debía. Y después, ahí lo he corregido 3 veces. Ya cuando murió mi mamá, entonces regresé. El hotel ya lo había vendido, no tenía nada que hacer. Y me reencontré con Carmelita, que Carmelita otra vez vino acá. Yo hice la casa esa que está allá atrás. En ese momento, ella, uno de los clientes que había tenido en el banco, ella había financiado un proyecto que se llama Tucán, que queda después del puente a la derecha, un proyecto gigantesco de unos ingleses e hindúes. La llamaron para que lo administrara. Nosotros le dijimos, no te vayas, si estás bien, estás jubilada, tienes plata. No, me voy a sentir más segura en Panamá. Esa fue la última vez que hablamos con ella. Se fue allá y al ratito, al principio del COVID no había COVID, no había nada. Al final, después de pelear, de venirse para Panamá, regresó a Panamá. Sí.
Y al final también ya nos hablamos, ya éramos amigos otra vez. A lo mejor si se hubiera quedado, pero no se quedó, se fue y murió. Oye, Carlos, te agradezco por esta conversación que hemos tenido, por echarme ese cuento de tu vida Gracias y a por ustedes. explicarnos un poquito más todo sobre el Mocambo y sacar muchas dudas que había, ¿no? Te lo agradezco mucho No, y cómo gracias no. por estar aquí en Échame el Muchas Cuento. gracias a ustedes por la entrevista. Bueno, amigos, esta ha sido otra entrega más de Échame el Cuento. Y bueno, esperemos que nos sigan en nuestras redes, a Bolsa Noticias, y nos vemos en el próximo episodio.